Bueno, hoy es jueves, vamos a ver, ya es el día 5 desde que empezamos con los estudios del hermano Pablo Deiros acerca de esta Semana Santa. Y bueno, el tema de hoy es el día de la preparación y de la despedida, ¿verdad? Bueno, dicen por ahí que la mayoría de las despedidas son tristes, ¿no? Quizá Ajá. en nuestra mente o en nuestro corazón pueda haber una despedida así muy, muy triste que nos haya tocado vivir, ¿no? Y y bueno, generalmente como personas asociamos las despedidas con la tristeza, no tanto con la alegría, ¿verdad? Sobre Ajá. todo cuando un ser querido pues se separa de nosotros, ya sea por un tiempo prolongado o por o la misma muerte, pues eso hace que en nosotros haya esa tristeza, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a ver una parte triste dentro del ministerio de nuestro Señor Jesús porque vamos a considerar con el hermano pues las últimas horas de comunión, las últimas horas de intimidad que tuvo nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos, ¿no? Después de este tiempo ya se avecina lo peor, que es la muerte y la crucifixión, ¿verdad? De nuestro Señor. Entonces, sí son momentos tristes los que vamos a ver. Y después de eso, vamos a entrar a un tema muy bonito que es, y creo que voy a dejar casi correr todo el video porque nos habla de la última cena, ¿verdad? Otra vez, pues es la cena pascual, este, la cena de Pascua, y es donde el Señor Jesús, pues, habla ya de ese nuevo pacto. Ahora un pacto que va a estar basado ya no en la sangre del Cordero Pascual, sino en la sangre de Él como el Cordero que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Entonces, vamos rápidamente a Marcos y vamos a leer lo que registran, ¿verdad? Los evangelistas acerca de este momento en particular. Y después de esto vamos a iniciar con el video. Ahí en Marcos capítulo 14, el versículo 18 nos habla primero de algo que es inminente, ¿verdad? Y que dice, mientras estaban a la mesa, mientras estaban comiendo, Jesús dijo, les digo la verdad, uno de ustedes que está aquí comiendo conmigo me traicionará. Entonces, una de las cosas inminentes que vemos en esta triste despedida es la traición de Judas Iscariote, ¿verdad? Como se menciona ahí. Luego viene, suegra, para que nos lea Marcos 14, del 22 al 25, vamos a ver la institución de la cena del Señor, ¿verdad? O el nuevo pacto. Ajá. ¿Ya lo leo de una Sí, vez? del 22 al 25. Ajá. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo, tomad, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Muy bien, qué bonito pasaje, ¿verdad? En esta versión dice, esto es mi sangre, la cual confirma el pacto, ¿verdad? Ese pacto que estaba confirmado en la sangre de los corderos, ahora se confirmaba todavía más en la sangre de nuestro Señor Jesús. En algunas traducciones más fieles, en lugar de decir nuevo pacto, dice pacto renovado también, ¿verdad? Es decir, la renovación del pacto, la verdad del pacto, ¿no? Que es que Cristo Jesús murió por todos los pecadores. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué más? Muy bien. Después de esto viene un aspecto también muy triste, que es la negación de Pedro. Mayra, ¿tú tienes ahí tu Biblia? Sí, Léenos nada más el versículo 29 y 30. Marcos 14, 29 y 30. dice,
Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y allí los veré. Pedro le dijo: aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Jesús respondió: te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces. Muy bien. Entonces, en esta despedida que vamos a ver, tenemos la traición de Judas, ya la leímos, la institución del nuevo pacto, ¿sí? O la renovación del pacto, y también la triple negación de Pedro, que es algo que todos conocemos, ¿verdad? Que fue algo muy fuerte que le sucedió a Pedro en esos momentos. Y de por sí ya había tristeza en el corazón de ellos cuando salieron al Monte de los Olivos, esto todavía fue más fuerte. Y por último vamos a salirnos de Marcos y vamos rápidamente a Juan, en el capítulo 13, Juan 13, versículos del 3 al 5. Dice: Jesús sabía que el Padre le había dado autoridad sobre todas las cosas y que había venido de Dios y regresaría a Dios. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. También, este es un pasaje muy bonito, porque nos habla que en esos últimos momentos el Señor les da un ejemplo de servicio, ¿verdad? Así Mayra, como yo hago. micrófono, porfa, porque se oyen todos tus ruidos. Sí, se oyen todos los ruidos. Así como yo les he dado ejemplo, dice el Señor, así también hagan vosotros, ¿verdad? En cuanto al lavamiento de los pies. Muy bien, pues entonces vamos a escuchar este día jueves, ¿verdad? Y vamos a poner mucha atención y yo también, ¿verdad? Vamos a apagar todos nuestros micrófonos para que se escuche bien el video. Cada día de lo que va de esta Semana Santa, hemos visto a Jesús actuando en las circunstancias más diversas. Comenzó el domingo entrando triunfante a la ciudad de Jerusalén, confrontando a los fariseos, enseñando y haciendo muchos milagros de sanidad. El lunes Jesús volvió a Jerusalén y en el camino desde Betania, donde se alojaba, condenó a una higuera con mucho follaje y nada de fruto. Y terminó el día conversando con unos prosélitos judíos de habla griega y anunciando la manera en que iba a ser sacrificado. El martes, nuevamente de camino desde Betania a Jerusalén, vieron que la higuera sin fruto se secó totalmente, mientras que en la ciudad el Consejo de los Judíos polemizó con él. Ese mismo día, todos sus enemigos entraron en controversia con él sobre diversos temas, y Jesús cerró el día con un fuerte discurso en contra de ellos. El día miércoles, según la tradición hebrea, comenzaba al atardecer del martes y desde los faldeos del Monte de los Olivos Jesús pronunció en lenguaje apocalíptico un tremendo discurso escatológico en el que anunció la destrucción de Jerusalén, su segunda venida y el fin del mundo. Esa noche en Betania fue ungido por María
en la cena en casa de Simón el leproso. El resto del día miércoles se quedó en Betania descansando. El día jueves fue un día de preparación y de despedida. El evento más importante ese día ocurrió hacia el final del mismo, con la celebración de la cena pascual con sus discípulos. Es probable que desde el día miércoles Pedro y Juan estuvieron en Jerusalén haciendo los preparativos para la cena, siguiendo las instrucciones precisas que Jesús les dio. Los judíos preparaban con mucho cuidado la Pascua. Se reparaban los caminos, se aseguraban los puentes, se pintaban de blanco las tumbas para que nadie se contaminara pisándolas. Un mes antes se enseñaba con detalle la historia y significados de la Pascua en todas las sinagogas. 2 días antes de la Pascua, en todas las casas se cumplía con el rito tradicional de buscar cualquier resto de levadura que hubiese. Se limpiaba todo con sumo cuidado y esmero. Todo judío adulto y que vivía en un radio de 25 kilómetros de la ciudad de Jerusalén tenía la obligación por ley de asistir a la celebración en la ciudad. Pero todo judío en cualquier lugar de la diáspora soñaba y aspiraba con venir a Jerusalén para la fiesta al menos una vez en su vida. Hasta hoy, los judíos alrededor del mundo oran que el próximo año puedan ir a Jerusalén para celebrar la Pascua. Llegada la hora de la cena, Jesús y sus discípulos disfrutaron de la comida tradicional que tenía al cordero como plato principal y varios otros ingredientes de gran contenido simbólico. La cena se prolongó por bastante tiempo porque, además de los gestos rituales, Jesús aprovechó para censurar a sus discípulos por su ambición egoísta. Durante la cena, Jesús advirtió a Judas Iscariote de su traición inminente y a Pedro de su triple negación. Terminada la cena pascual, Jesús lavó los pies de sus discípulos y aludió a Judas como el que lo iba a traicionar. Judas salió como ofendido, pero en realidad fue a arreglar los detalles de su traición. Después que Judas se fue, Jesús tuvo conmovedoras palabras a sus discípulos, a quienes exhortó, especialmente a Pedro, para que no lo abandonaran. Todos declararon que pasara lo que pasara, no lo iban a dejar. En un determinado momento, ya terminada la cena formal, Jesús tomó pan y luego una copa y los presentó como elementos simbólicos de lo que iba a ocurrir con él, con su cuerpo que sería crucificado y con su sangre que sería derramada para el perdón de los pecados. El encuentro en la casa de la familia de Juan Marcos, que sería el autor del evangelio que lleva su nombre, terminó bien tarde, ya entrado el día viernes hebreo, y con un impresionante discurso de despedida. De todo lo acontecido en esa noche, seguramente lo más importante fue lo que hoy conocemos como la Cena del Señor o la Eucaristía. Jesús tomó 2 elementos comunes y universales como el pan y el vino para comunicar metafóricamente la esencia del Evangelio. Por un lado tenemos el pan, que era común de los judíos, redondo como una torta chata, más bien duro, sin levadura, de unos 15 centímetros de diámetro. Era el tipo de comida que todo el mundo podía comprar o hornear y que estaba por igual en la mesa de los ricos y de los pobres. Jesús utilizó un elemento ordinario y común, vulgar y accesible a todos. Pero Jesús le dio un valor agregado al utilizarlo como símbolo de su cuerpo ofrecido por amor a nosotros y para nuestra salvación.
Nótese que antes de partirlo lo bendijo, seguramente haciendo la oración de gracias que solía presentar el dueño de casa en un hogar judío. Gracias a ti, oh Señor nuestro Dios, Rey del mundo, que haces que la tierra produzca el pan. Luego Jesús partió el pan de modo que pudiese ser compartido por los discípulos y cada uno de ellos tomó un pedacito. Con esta acción los estaba haciendo partícipes en recibir la bendición que resulta de su muerte. Perdón y salvación y participación en la comunión con Dios. Él los hizo también participantes en sus sufrimientos. Es por esto que consideramos a la cena del Señor, Eucaristía, o el partimiento del pan como comunión, porque es el servicio por medio del cual los creyentes continuamos compartiendo estas bendiciones. Por otro lado, tenemos el vino. Entre los judíos el vino era una bebida común, en parte porque el agua muchas veces estaba contaminada. El vino era considerado como un don de Dios para el disfrute de la humanidad. Al tomarlo y utilizarlo, Jesús mostró también que nuestras satisfacciones ordinarias pueden ser dedicadas a Él y ser utilizadas de manera correcta. Además, así como había una sola pieza de pan, había una sola copa de vino, que era pequeña y de arcilla. Pablo más tarde enseñó que los cristianos, al beber de una copa y comer de un pan, estamos en una comunión mutua con la sangre y el cuerpo de Cristo. Toda vez que nos reunimos para celebrar la comunión de la copa y del pan, afirmamos nuestra unidad esencial en el cuerpo de Cristo. Jesús presentó la copa de vino como mi sangre del pacto. Por ser judíos, los discípulos sabían que había un pacto entre ellos y Dios y que había sido sellado con sangre mediante el sacrificio de animales. Moisés derramó la mitad de la sangre de los animales sacrificados sobre el altar, que representaba a Dios, y la otra mitad la roció sobre el pueblo. Así como la sangre era considerada como la vida del animal, Dios y su pueblo pasaban a compartir la misma vida. La acción de Moisés y sus palabras sirvieron para mostrar que Dios y su pueblo estaban unidos en una comunión estrecha por un acuerdo o pacto. Pero este pacto no resultó permanente, porque los judíos fracasaron en obedecer a Dios y fue necesaria la creación de un nuevo pacto. En su última cena con sus discípulos, Jesús anticipó y anunció la anulación del viejo pacto y la realización de uno nuevo, pero esta vez fundado en el derramamiento de su propia sangre y la entrega de su propio cuerpo a la muerte. Además, este nuevo pacto se establecía no solo con el pueblo judío, sino con toda la humanidad. Es decir, su sangre era derramada por muchos. Sintetizando cada palabra y cada gesto de Jesús, lo que expresó en el transcurso de la institución de su cena de acción de gracias o Eucaristía, hay 5 cosas que debemos tener presente en relación con este evento. Primero, es un acto de conmemoración. Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Segundo, es un acto de comunión. Jesús invitó a todos sus discípulos a participar del mismo. Él dijo: tomen y coman. Beban de ella todos ustedes. Tercero, es un acto de convenio. Jesús lo caracterizó como un nuevo pacto en su sangre. Cuarto, es un acto de
convivio y celebración. Como tal, involucra varias cosas. Por un lado, una bendición, ya que tomó pan y lo bendijo. También una actitud de acción de gracias, porque dio gracias por el pan y por el vino. Un acto de participación, porque les dio los elementos a sus discípulos, se los ofreció. También una nota de esperanza, porque Él espera que lo celebremos hasta que Él venga a beber el vino nuevo con nosotros en el reino de su Padre. Quinto, es un acto de comunicación del Evangelio, tal como Él mismo lo declaró. Esto es mi sangre que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Además, en la Cena del Señor tenemos una promesa. Jesús cierra la dramatización de su entrega y muerte redentora con los elementos de la cena, dejando una promesa maravillosa a todos sus seguidores de todos los tiempos. Con estas palabras Jesús está diciendo que Él estaba a punto de morir, pero lo hace con una gran fe en el futuro, en el tiempo cuando Él haya vencido de manera definitiva a la muerte y esté por siempre junto a su Padre. Segundo, Jesús, al igual que otros maestros judíos, pensaba que estar con Dios o participar de su reino es como disfrutar de un gran banquete. Pero será un banquete diferente con un vino diferente, un vino nuevo. Lo cual no significa que no sea un buen jugo de uva fermentado. Tercero, Jesús compartirá este vino nuevo con todos los creyentes, ya que Él dijo, hasta el día en que lo beba nuevo con ustedes. Y cuarto, de la misma manera, la Cena del Señor es un anticipo simbólico del gran banquete que nos aguarda. Toda vez que nos reunimos para partir el pan y beber juntos de la copa, no solo que anunciamos la muerte de Jesús hasta que Él venga, sino que también afirmamos nuestra esperanza de comer y beber junto con Él en el cielo y por toda la eternidad. El evento de la cena terminó conforme a la manera tradicional, con la entonación de un salmo. Debe haber sido difícil para los discípulos cantar aquella noche. La cena pascual había sido diferente, cosas extrañas habían ocurrido. Jesús había pronunciado palabras enigmáticas en un clima de profunda emocionalidad. La atmósfera estaba cargada de presagios sombríos, lo que hacía más patética la incertidumbre de los seguidores de Jesús. ¿Quién podía cantar en aquella hora? Este salmo fue el himno con que Jesús y sus discípulos terminaron la cena antes de salir al monte de los Olivos. Así, después de la última copa, llegó el momento de cantar. Pero en estas circunstancias, ¿quién estaba en condiciones de conducir el canto? ¿Quién, en medio de la tensión que galvanizaba el ambiente, tenía la voz tan clara como para ser el conductor? Juan estaba muy triste para hacerlo. Pedro tenía la mente ocupada con el anuncio fresco todavía de que había de negar a Jesús 3 veces antes del amanecer. Judas Iscariote ya se había retirado a concretar su traición. Los demás discípulos carecían del ánimo necesario para hacerlo y más bien estaban preocupados sobre cuál de ellos sería el más importante cuando el Señor estableciera su reino. El único que en esas circunstancias dramáticas podía cantar era Jesús. Y muy probablemente fue Él quien rompió el silencio con su voz clara, firme, emocionada, y condujo a sus discípulos uno por uno y a todos juntos en aquella que habría de ser su última canción
antes de morir. ¿Estamos nosotros hoy dispuestos a acompañar a Jesús en su canto? Nuestra comunión con Él es tan estrecha y firme que nos permite entonarnos con su voz dulce para cantar al mundo a una voz su evangelio de redención. En el reino de Dios no hay solistas, sino un coro armónico que eleva su canto a viva voz para llenar el universo todo con la palabra del evangelio. Muy bien, este es el mensaje de hoy y bueno, en este día de esta semana, el Señor ocupó bastante de su tiempo para dejar bien en claro todo lo relacionado a ese nuevo pacto, ¿no? Ahorita que escuchábamos al hermano, pues él mencionó que estos dos elementos eran tan comunes, ¿no? El pan y el vino, de tal manera que cualquier persona podía participar de ellos, ¿no? Y en cuanto al pacto nuevo o al pacto renovado, podemos leer lo que dice Éxodo capítulo 24. Lo voy a leer, si quieren búsquenlo, lo pueden buscar. Ya leímos en Marcos 14:22, cuando el Señor dice de la copa y del pan, este es el nuevo pacto. Sobre todo de la copa, ¿verdad? Cuando lo relaciona con la sangre. Pero vamos a ver que el antiguo pacto, ¿verdad? Estaba igual relacionado por la sangre. Ahí en Éxodo 24, del 6 al 8, dice: Moisés dejó escurrir la mitad de la sangre de estos animales en unos tazones. La otra mitad la salpicó sobre el altar. Luego tomó el libro del pacto y lo leyó al pueblo en voz alta, es decir, la palabra de Dios. Y una vez más todo el pueblo respondió: haremos todo lo que el Señor ha ordenado, vamos a obedecer. Entonces Moisés, versículo 8, tomó la sangre de los tazones y la salpicó sobre el pueblo mientras declaraba: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes al darles estas instrucciones o al darles esta ley, al darles esta Torá, ¿verdad? Lo que era la palabra del Señor. Pero esta frase tan especial que, bueno, viene así en esta versión, cuando le dice Moisés: esta sangre confirma el pacto que el Señor ha hecho con ustedes. Y casi las mismas palabras las usa Jesús en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, del 22 al 24, cuando dice también: esta sangre es el nuevo pacto, ¿verdad? O también puede ser: esta sangre confirma este pacto renovado. Antes estaba basado en la sangre de los corderos pascuales, sangre que era derramada por cada familia. ¿Se acuerdan en la historia de la Pascua? Cómo cada padre de familia tenía que matar su corderito y con la sangre pintar en los dinteles de las casas para que cuando el ángel de la muerte pasara por ahí, ellos fueran librados. Recordamos todos la historia, ¿no? Bueno, ahora el Señor Jesús renovaba ese pacto basado en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Después vimos algunas, bueno, antes del final, me gustó mucho la parte final del hermano Pablo porque habla de esas 5 características de la cena del Señor, ¿no? Y son características que tenemos que tener muy en cuenta. Este mes es el mes que celebraremos la cena del Señor como iglesia. Entonces es importante que también preparemos nuestros corazones para cuando tengamos ese momento ahí como congregación, ¿verdad? Primero, el hermano nos dijo que es un acto de conmemoración, ¿se acuerdan? Cuando Jesús dijo: hagan esto en memoria de mí. Entonces, Dios nos va a dar la oportunidad de conmemorar, recordar, traer a nuestra mente, a nuestra memoria, ese maravilloso sacrificio. Luego también habla de que es un acto de comunión, porque obviamente se dio en ese lugar especial, en ese lugar donde estaban sus discípulos, donde fueron cada uno de ellos invitados a participar,
cuando les dijo, coman, esto es mi cuerpo, o tomen y beban, esta es mi sangre. También me gustó cuando dijo que es un acto de convenio, ¿verdad? Porque es cuando habla de ese pacto renovado, es cuando el Señor dice, en esta sangre baso mi nuevo pacto. Y también un acto de celebración, ¿verdad? Porque involucró pues toda la parte de la cena, ¿verdad? Toda la parte de lo que significaba. De hecho, dentro de la conmemoración, perdón, al final habló del himno, ¿verdad? O sea que había un momento donde se cantaba el himno dentro de la congregación, ¿no? Que era un salmo, pues obviamente muy conocido. Hay 2 o 3 salmos que generalmente se cantaban siempre al finalizar la cena del Cordero, ¿verdad? Entonces, un acto de celebración y por último es un acto de comunicación del Evangelio, porque cuando habla de la sangre y cuando habla del pan, habla de que es su cuerpo y es su sangre derramada para remisión, ¿verdad? O para el perdón de los pecados. Así que, bueno, parece que no hay más que decir, sino que nosotros podamos también prepararnos. El hermano al final habló de que debíamos cantar el himno, ¿no? Que si nosotros también creemos que podemos formar parte de ese momento para cantar ese himno final, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto que vimos hoy, la promesa que vimos al principio, donde dice que Él beberá de nuevo este nuevo vino, pero ya en el reino del Padre con nosotros, nos hace pensar también en que llegará ese momento, ¿no? No sé si se fijaron que el hermano mencionó que algunos israelitas, no algunos israelitas, todos los israelitas, cuando están celebrando la Pascua, siempre terminan diciendo el próximo año en Jerusalén. Si es que no están en Jerusalén físicamente. ¿Por qué? Porque sabemos que cuando el reino se instituya, en Jerusalén celebraremos todos la Pascua con el Señor, ¿verdad? Así que es una frase que repiten cada año después de la celebración. El próximo año, como diciendo, el próximo año nos vemos allá en Jerusalén para celebrar ya con el Mesías, ¿no? Entonces, esto habla de fe, esto habla de confianza en el Señor, esto habla de estar seguros en ese nuevo pacto y al cantar el himno al final, pues nos habla del gozo que debe de traer a nuestras vidas, ¿verdad? Este sacrificio del Señor Jesús. Muy bien, no sé si alguien quisiera hacer un comentario final antes de la oración. Y bueno, ya vamos en el jueves, día 5. Nos quedan 2, ¿verdad? Así que preparemos nuestros corazones en este tiempo, ¿verdad? Que hemos estado escuchando. Bueno, desde el domingo, gracias a Dios, hemos estado en esta última semana como protagonistas al ir leyendo y al ir escuchando todo lo que ha ido pasando, ¿verdad? Y bueno, ya estamos en la víspera del día viernes, así que vamos a orar para terminar nuestra reunión de esta noche, ¿sí? Nuestro buen Dios, en esta hora queremos reconocer, Señor, que sí, los momentos de las despedidas, como pasó con tus discípulos, sin duda alguna fue un momento triste. Después de eso vemos que sales al Monte de los Olivos, Señor, y se desencadena toda esta situación que te llevó a la cruz, a la muerte, al dolor físico, a la vergüenza. Pero también esto nos hace recordar que cada gota de sangre derramada lo hiciste por nosotros, Señor, para que ahora tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Por eso, Padre, en esta hora, en esta oración, solamente queremos reconocer ese sacrificio tan maravilloso, el justo por los injustos, Señor, para llevarnos a Dios. Tenemos un corazón lleno de gozo, de agradecimiento, porque nos permites en este día jueves recordarlo, Señor, traerlo a la memoria y también recordar ese evento final de la cena, no solamente el del himno, sino el que recoge Juan cuando dice que te preparaste para lavar los pies de los discípulos y dejaste claro, así como yo lo hago, así hacedlo vosotros también. Señor, ayúdanos para que nosotros también tengamos un corazón
dispuesto siempre a ayudar, un corazón dispuesto, Señor, a servir a las demás personas, incluyéndonos a nosotros mismos en el sentido de primero a los hermanos y también a todo aquel que nos demande el servicio, Señor. Gracias te damos, pues, por todos estos eventos tan maravillosos que nos permites recordar en esta hora. Y te pedimos en el nombre de Jesús que sigas preparando nuestros corazones para que también cuando llegue el momento de nuestra comunión a través de la cena del Señor, podamos traer a nuestra memoria todo esto y podamos con corazones humildes presentarnos delante de ti, Señor, en obediencia, llevando a cabo esta ordenanza que tú dejaste también. Señor, gracias te damos por este tiempo. Sé con las peticiones que hay en nuestros corazones, nuestras peticiones sobre la familia, sobre la iglesia, sobre los enfermos, sobre los trabajos, Señor, sobre todas nuestras inquietudes en la vida, sobre nuestra congregación y aquellos que por alguna razón no han asistido, Señor. Ponemos todo esto en tus manos, sabiendo que tú habrás de contestar favorablemente, Señor, conforme a tu amor, conforme a tu voluntad. Danos descanso esta noche y permite que podamos el día de mañana, si es tu voluntad, seguir adelante, Señor, en la vida y escuchando y recordando, Señor, estas maravillas de tu palabra. Señor, bendícenos. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues terminamos. Ok.